Vamos a empezar la lectura. Recuerden que estamos ahora en Primera de Corintios, la primera carta de los Corintios, en el versículo 6. Vale, muy bien. Vamos a orar rápidamente para que el Señor nos guíe esta mañana. Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos delante de ti esta mañana, Dios, Señor, dándote muchas gracias porque tu amor, Señor Padre, nos cobija, nos abriga, Rey. En el nombre de Jesús te rogamos que nos des mucha sabiduría, entendimiento, Señor, que nuestro espíritu se alinee con el tuyo, Dios, y que el entendimiento, Señor, que proviene de ti, Rey Dios, nos llene y nos ayude a comprender tu palabra y a poderla dejar notar en nuestra vida, Señor, poder practicar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bueno, como dice el pastor Darío Silva, aprieten los cinturones que viene turbulencia espiritual. ¿Vale? Vamos a leer entonces Primera de Corintios, capítulo 6. Pleito entre los creyentes. Si alguno de vosotros tiene pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no sabéis que los creyentes juzgarán al mundo? Y si vosotros habéis de juzgar al mundo, ¿cómo no vais a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No sabéis que aún los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tenéis pleito sobre tales cosas, ¿cómo es que nombráis como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que os dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre vosotros nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro y esto ante los incrédulos. En realidad ya es una falta grave el solo, vuelvo y lo dice, porque, exacto, es del versículo 5, leo nuevamente, perdónenme, digo esto para que os dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre vosotros nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. En realidad, ya es una falta grave el solo hecho de que haya pleitos entre vosotros. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que os defrauden? Lejos de eso, sois vosotros los que defraudáis y cometéis injusticias. Y conste que se trata de vuestros hermanos. ¿No sabéis que los malvados no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los defraudadores heredarán el reino de Dios. Y eso erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. La inmoralidad sexual. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, así es. Y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Con su poder, Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros del cuerpo de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No sabéis que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo,
pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en vosotros y que habéis recibido de parte de Dios? No sois vosotros vuestros propios dueños, fuisteis comprados por un precio, por tanto honrad con vuestro cuerpo a Dios. Tremenda palabra la del día de hoy, tremenda y confrontante. Lo primero que quiero que miremos un poquito es en la primera parte acerca de los pleitos en los creyentes. Y dice el versículo 2, ¿acaso no sabéis que los creyentes juzgarán al mundo y vosotros habéis de juzgar al mundo? ¿Cómo no vais a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No sabéis que aún a los ángeles los juzgaremos? Cuanto más los asuntos de esta vida. Por tanto, si tenéis pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombráis como jueces a los que a los que no cuentan para nada en la iglesia? Bueno, hay que tener en cuenta el contexto histórico en el cual está escrita esta carta, ¿vale? Está dirigida a los corintios, esto está en Grecia, había muchos creyentes griegos, habían cristianos que vivían ahora pues, creyentes griegos que ahora eran cristianos. De todas maneras recordemos que el contexto histórico del momento es que el Imperio Romano, durante el Imperio Romano se vivían muchas, no era fiable todo lo que era el juicio o todo lo que era, se me fue la palabra, todo lo que era la jurisprudencia, ¿sí? No era fiable porque había muchas guerras de intereses. Entonces no era justamente lo que deberían hacer, ¿vale? Ese es el contexto histórico. Es realmente un momento difícil para que una persona encontrara a alguien que realmente juzgara con objetividad. Pero también además venían acostumbrados a que dentro del pueblo judío, pues ellos tenían sus propias leyes. Y ahora no es que se habían separado los cristianos de los judíos, ni los griegos de los cristianos griegos, etcétera. Ahora todos eran cristianos que se regían por una ley renovada, que era la ley del amor, era la ley de la misericordia. Recuerden que Jesús lo que dijo fue que toda la ley se resumía en amar al Señor con toda nuestra fuerza y toda nuestra mente y al prójimo como a nosotros mismos. Por eso más adelante él dice, es preferible que a ustedes sean a quienes les cometan un delito, no que ustedes cometan delito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí es donde nosotros tenemos que analizar. No es que necesariamente el pastor o los líderes sean los que tengan los llamados a juzgar, los llamados a impartir la ley. No, aquí hay una ley, aquí hay un orden que se imparte por medio de la palabra de Dios. Y recuerden que Jesús lo que dice es al César lo que es del César. Y realmente nosotros tenemos que ser cristianos, es un buen ciudadano. Pero nosotros tenemos que ser los primeros que, conforme a lo que dice la palabra, tenemos que confrontarnos y decidir, o sea, las decisiones y la solución de los conflictos realmente se basan en lo que dice la palabra, porque la ley, y actualmente, y estamos entrando en estos tiempos, muchas veces la ley permite cosas que realmente no corresponden a lo que la Biblia nos enseña, a lo que la palabra de Dios nos dice. Y yo creo que en estos tiempos, y aquí lo habla muy claramente, más adelante lo vamos a ver cuando analicemos el tema de la inmoralidad sexual. Actualmente hay muchas leyes, incluso que por mucho que sean leyes, pues transgreden lo que dice la palabra de Dios. Es decir, yo no puedo estar sujeto a un jefe que una de sus órdenes es que mienta o que roba, o que yo robe. Dentro de la ley, pues que me atañe a mí con mi jefe, digo, no es mi jefe, me lavo las manos y digo, no, pero es mi jefe, yo solamente obedezco. No, yo no tengo por qué obedecer cosas que transgreden la palabra de Dios. Entonces, lo que hay que tener en cuenta en la primera instancia que nuestras normas de conducta, nuestras normas y nuestra norma para solucionar nuestros conflictos están directamente relacionadas con la palabra de Dios. Pero en el contexto histórico hay que entender también
que la jurisprudencia, espero estar utilizando la palabra adecuada, quienes se dedican a implantar la ley en su momento, pues realmente estaban permeados en ese momento por una pelea de intereses. Y por eso es que él dice, ¿cómo llaman a otros si los otros no se rigen por las mismas normas, por la misma eh, ley que nos regimos nosotros? Y no se refería necesariamente y exclusivamente a la ley judía, sino además de muchas cosas que tenían que mantener firmes, pues precisamente esa nueva revelación que era el amor, ¿vale? Luego más adelante, esto me parece tremendo. Mire, aquí dice, hay un punto más adelante, aquí, sí, aquí, en el versículo, y creo que lo leí antes muy bien. Bueno, también quería aclarar otro punto rápidamente, y es que cuando dice que juzgaremos a los ángeles, no se refiere, y al mundo, no se refiere a que nosotros estaremos diciendo, tú eres bueno, tú eres malo. Se refiere realmente a que nosotros estaremos gobernando con Cristo más adelante. Y luego hay una parte en la que habla, perdonen que no puedo ver exactamente, pero hay una parte en la que habla acerca del conflicto justamente entre los creyentes. Miren, hay algo tremendo, y es que nosotros como creyentes, al tener conflictos, claro que vamos a tener conflictos, es obvio porque somos personas, somos seres humanos, pero defraudar, pero aprovecharnos del otro, pero hacerlo adrede, esa es una cuestión que directamente el apóstol nos está confrontando. Directamente Pablo lo que está diciendo, porque Corintio era un lugar donde había muchísima gente, llegaba gente de todas partes, ¿sí? Y lo que se da cuenta es que la forma de vida, tanto era un puerto, llegaba gente, pero era en Grecia, ¿no? Entonces, la forma de vida de los griegos, más los romanos, más todo el que llegaba, lo que iba permeando demasiado la sociedad, y venía con algo como el yo soy así, el yo aprendí así, a mí nadie me cambia. No, 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 nosotros tenemos el Espíritu Santo y el carácter de Cristo está perfectamente descrito. De hecho, dice la palabra de Dios, y lo hemos aprendido, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, no nos podemos nosotros meter en el yo soy así, es que a mí me hicieron así, así me enseñaron, ¿no? Y mucho menos nosotros tener dificultades o problemas con otros creyentes, y creo que él está siendo muy claro aquí, cuando nos aprovechamos de los demás. Un creyente que se aprovecha de otro creyente, que no paga lo que debe, que se compromete y no cumple, es un creyente que necesita urgentemente orar, entregar el manejo de su vida que sea el Espíritu Santo que lo guíe, y realmente cumplir como dice la palabra de Dios. Pero realmente aquí la ventaja que tenemos, porque lo dice, Polines, que no lo encuentro. Vale, es que lo dice en la segunda parte. Lo voy a leer al final. Nosotros éramos así, ahora somos diferentes. Éramos así porque ahora tenemos el Espíritu Santo. La mejor excusa que nosotros tenemos para cambiar nuestra forma de ser es el Espíritu Santo. Y no como excusa, sino como motor real de cambiar nuestra forma de ser y de actuar. Como motor real de nosotros poder entender la palabra de Dios. Entonces necesitamos, es que la prédica de ayer del pastor estuvo tremenda. Nosotros necesitamos dar la dirección de nuestra vida al Espíritu Santo. Ahora, por último, ya para ir terminando esta parte, la inmoralidad sexual. Dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Esto muchas veces nosotros lo tomamos como que podemos hacer lo que queramos, pero bueno, sin pecar. Y a veces es como que viviéramos en el límite, como que viviéramos, aquí es donde está el pecado, pues yo me pongo en esta partecita antes del pecado. No, nosotros tenemos que estar muy lejos del pecado. De hecho, nos dice en esta misma palabra que hay que huir del pecado. Nosotros tenemos que estar muy lejos de ese límite. ¿Y por qué lo describe aquí? Porque dice que todo me está permitido, pero no todo me es lícito. En esa comunidad había un principio gnóstico de algunos creyentes, y eran creyentes, pero había un principio gnóstico que estaba permeando el hecho de que el cuerpo y el alma pues estaban separados. Al fin y al cabo era el alma la que se iba, que se creía en ese momento, el alma era lo que se iba al cielo con Dios, y que el cuerpo no, el cuerpo quedaba aquí en la tierra y se podría.
pero dice la palabra de Dios que Él nos compró a nosotros, que Él compró nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo también le pertenece. Entonces ese principio gnóstico quedaba completamente derogado porque nosotros somos la herramienta con la que el Señor está trabajando para su iglesia aquí, con nuestro propio cuerpo. De hecho, su cuerpo fue molido para que el nuestro fuese resucitado también. Y la palabra de Dios aquí más adelante nos dice que nosotros, que el mismo cuerpo nuestro, cuando tenemos una serie de actos inmorales, que los voy a enumerar unos por uno, los vamos a leer, pues la herramienta del pecado es nuestro propio cuerpo. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestro propio cuerpo debe vivir, todo nuestro cuerpo es para su gloria y como herramienta suya porque Él lo compró. Yo no me pertenezco a mí. Yo debo cuidar mi cuerpo porque le pertenece a Jesucristo, le pertenece a Dios porque lo compró con su propia sangre, como herramienta, por llamarlo de alguna manera, y perdónenme el ejemplo, como herramienta para su obra. Tú eres tan especial para Dios que Él te compró a ti todo, te compró a ti toda, íntegra, cada pelo de tu cabeza hasta la uña esa que nos avergüenza del pie, todo Él te compró, porque te ama, porque Él es valioso para Él. Jesucristo murió no una parte de su cuerpo, fue molido todo su cuerpo por ti. Entonces que nuestro cuerpo lo honre. Y por último, para ir terminando, dice aquí, versículo 18, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Y a esto se refiere a que nosotros, cuando utilizamos nuestro propio cuerpo, estamos utilizando la herramienta que Dios nos dio para poder compartir aquí. Acá, y más atrás que los enumera, los que ya enumerar, no veo muy bien. Cuando los enumera, que aquí está. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si tú has hecho una oración donde seguramente y muy probablemente has vivido alguna de estas situaciones te podría haber tenido preso, pero si tú has hecho una oración de fe, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, o si ahora estás escuchando, si quieres hacer una oración de fe, dice lo siguiente, dice el versículo 11, y eso erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados y lavados, justificados y santificados porque Jesucristo y su Espíritu Santo nos lo ha hecho, nos ha justificado, nos ha lavado, nos ha santificado. Entonces nosotros no tenemos excusa. Como dice al final, versículo 20, fuisteis comprados por un precio. Por tanto, honrad con vuestro cuerpo a Dios. Nuestro cuerpo es para honrar a Dios. ¿Vale? Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos muchísimas gracias, Dios, Señor Padre, porque tú, Rey Celestial, nos regalas tu palabra, Señor Padre, para que podamos con ella, Señor Padre, entender cómo vivir, Señor Padre, cómo solucionar los conflictos entre nosotros, Dios. Porque no nos regimos, Señor Padre Santo, por normas humanas únicamente, Rey, sino que esas normas humanas deben estar, Señor Padre Santo, guiadas conforme a tu palabra, Dios. Señor, gracias, Dios, Señor, porque hemos entendido, Señor Padre, que nosotros estamos aquí, Señor Padre Santo, para ser ejemplo de tu amor y que es un precio grande que debemos pagar, pero que tú lo pagaste en la cruz. Nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer y ayúdanos con eso, Señor Padre, porque no siempre es fácil, Rey. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego, Señor Padre, que nos ayudes, Dios, a que nuestro cuerpo, Señor Padre, sea ese templo realmente donde muere tu Espíritu Santo, Dios. Señor, que realmente cuidemos esta tu casa, Señor Padre, como tú deseas, Dios.
que tengamos preparada esta morada donde vives tú, Señor, donde habitas ahora mismo, Rey Celestial, de una manera digna, Señor Padre, de tu nombre, Dios. En el nombre de Jesús, Dios, ayúdanos a entender tu palabra, a vivirla, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén y amén.